Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos, Señor, su presencia bendita en este lugar. Pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Damos gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la Santa Biblia. Gracias, Señor, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Damos gracias, Señor, por cada amigo, amiga presente en este lugar y agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Queremos dar gracia y pedir su bendición sobre toda persona que escuche este mensaje. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Despiértenos, Señor, antes que sea tarde. Ilumine nuestra mente con la luz de su palabra y haga nuestra vida su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, descubrimos desde Génesis y hasta el Apocalipsis el empeño, el interés de Dios en salvar a sus hijos. De hecho, todo el contenido de la palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios y a enfocarnos en Cristo Jesús. Cuando usted lee la Biblia en San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y él añade: ellas dan testimonio de mí. Como un hilo dorado desde Génesis y hasta el Apocalipsis, el Señor Jesús está envuelto en todo el quehacer de la Biblia. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estamos trabajando con uno de los 4 profetas mayores, estamos trabajando con el libro de Isaías, pero estamos haciendo una relación con el libro de Apocalipsis y estamos conectándola con el libro de Romanos, porque cuando usted estudia Romanos, estudia lo que es la ciencia de la salvación. Pablo hace un tratado sobre la salvación. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted estudia la revelación de Jesucristo, que tiene que ver completamente con el Evangelio, porque el Evangelio es la revelación de Jesucristo. Y cuando usted lee el libro de Isaías, descubre, aún dentro de lo que se llama apocalíptica bíblica, la presencia y la manifestación del Señor Jesús. Y cuando usted se detiene en los capítulos 40 hasta el 66, descubre una manera maestra, hermosa, como esa segunda parte del libro de Isaías se divide. 3 secciones de 9 capítulos. Y en el centro, capítulo 42 y 57, se encuentra nada más y nada menos que la cúspide más alta de lo que es el plan de salvación. En el capítulo 53, versículo 5, está el pináculo más alto que Dios presenta con el plan de salvación. Hemos dicho cómo Dios en 4 cantos presenta y detalla lo que es el Evangelio de la gracia, lo que es la salvación en Cristo Jesús. ¿En qué consiste el Evangelio? Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, e Isaías capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Es importante e imprescindible leer estos cantos, ver sus detalles y notar cómo Dios, en forma poética, describe todo el asunto de la salvación en Cristo Jesús. Y le llama a Jesús mi siervo. Por eso, estamos trabajando con el cuarto de los cantos, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías capítulo 53, versículo 12. Nos detendremos solamente en los versículos 13, 14 y 15. Hoy queremos completar el estudio del versículo 13, Isaías 52, 13, que es la primera estrofa de 5 estrofas que tiene el cuarto canto.
¿Por qué es tan importante entender esto? Es de suma importancia comprender la manera como Dios lo dice, lo describe y lo explica. Por ejemplo, en el capítulo 52, versículo 13 al 15, vemos cómo Dios revela a Jesús, presenta su humillación y más tarde presenta su exaltación. Nos quedaremos solo con el versículo 13, cómo Dios introduce a Jesús. En el versículo 13 comienza con la frase, he aquí mi siervo, he aquí. Dios nos está diciendo, en hebreo, pongan atención, fíjense, estén atentos, no se distraigan, escúchenme, pongan toda la atención a lo que voy a decir. Miren, les muestro mi siervo. Cuando usted lee el canto número 1 y el canto 2 y el canto 3, descubre que aparece la frase mi siervo. En el capítulo 52, versículo 13, aparece mi siervo. Y dentro de este último canto, el cuarto canto, la frase mi siervo se repite en el versículo 11 del capítulo 53. Dios está empeñado en que usted entienda que está hablando de su siervo. Y ese siervo es el Mesías, y ese siervo es Dios con nosotros, y ese siervo es Dios que se hace hombre, y ese siervo, dice Isaías, capítulo 7, versículo 14, nacería de una virgen y se llamaría Emanuel. Y ese siervo, Isaías capítulo 9, versículo 6, se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios nos está diciendo que ese siervo es un ser divino, pero que se hace hombre por amor a Dios y por amor a la salvación de la humanidad. Recuerde, el problema del pecado no es un asunto exclusivo de la tierra. El pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. Y siendo que el pecado empezó en el cielo, se constituye en un problema universal. Así que la tierra se convierte entonces en el foco, el punto, el lugar en el universo donde el problema del pecado se resolvió. De allí la importancia de los habitantes de la tierra, de allí la trascendencia de los eventos de la tierra, de allí la grandeza, la belleza, ¿qué pudiéramos decir? De los que vivimos en la tierra y somos cristianos. Los cristianos, y traduzco cristiano como los que conocen a Jesús y le aman, los cristianos son las personas designadas por Dios para dar a conocer esta ciencia no solo en la tierra sino en todo el universo. Por eso es imprescindible que entendamos este mensaje. Es de vida o muerte comprender lo que Dios nos está diciendo en el Evangelio según Isaías, que se escribió primero que Mateo, primero que Marcos, primero que Lucas y primero que Juan, que se escribió primero que todos los evangelios. 700 años antes, Dios escribió el Evangelio de Isaías. Si conocemos el Evangelio de Isaías, comprenderemos mejor los evangelios en el Nuevo Testamento. En el versículo número 13 del capítulo 52, Dios nos dice, he aquí mi siervo. Y entonces comienzan a aparecer algunas palabras interesantes. Cuando usted conoce y comprende este último canto, el canto número 4, usted descubre algunas cosas interesantes que el Nuevo Testamento confirma. Cuando Pablo escribe acerca de la salvación, cuando Pablo hace su teología en el Nuevo Testamento, todo lo circunscribe, todo lo reduce, todo lo resume a una sola frase. La frase es en Cristo. ¿Cuál es la frase? En Cristo. Todo lo que él quiere decir está en Cristo. Somos salvos en Cristo, redimidos en Cristo, rescatados en Cristo. Cristo pagó nuestro pecado. Estamos en Cristo, no en Adán, en Cristo. Pero cuando estudiamos y entendemos esta frase, descubrimos tres cosas fundamentales. Número 1, Dios nos dio vida en Cristo. Número 2, nos resucitó en Cristo. Y Dios nos hizo sentar en Cristo. Vamos a leer algunos pasajes de eso. Efesios capítulo número 2, versículos 5 y versículo 6. Vamos rapidito. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué dice Efesios 2, 5 y 6? Recuerde que estamos trabajando con Isaías capítulo 52, versículo 13. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 5 y versículo 6? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice el versículo 5? Efesios 2, versículo 5. Aún cuando, ¿qué cosa dice?
Efesios capítulo 2, versículo 5, como dice la Biblia, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecado, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Es verdad o no es verdad? Dios nos dio vida en Cristo aun cuando nosotros no lo conocíamos. Dios arregló, preparó, organizó. Dios resolvió el problema en Cristo aun cuando nosotros no teníamos ni siquiera la más remota idea. Versículo número 6. ¿Qué dice el 6? Y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Ponga cuidado. Cuando una persona se bautiza, Romanos capítulo 6, se bautiza en la muerte de Cristo. Cuando una persona se bautiza, es sumergida bajo el agua y muere con Cristo. Y cuando la persona sube del agua, comienza una vida nueva. De modo que los que son bautizados ahora están en Cristo. Hay dos lugares que podemos estar, uno de los dos lugares, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Si estamos en Adán, 1 Corintios 15, 22, estamos muertos. Ahora, si estamos en Cristo, recibimos ¿qué cosa? Vida eterna. ¿En quién está usted? ¿En quién está usted? En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11, ¿qué dice Romanos 6, 11? Romanos capítulo 6, versículo 11. Recuerde, estamos usando un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. Romanos 6, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Así también vosotros, ¿qué dice Dios? Estando muertos al pecado, ¿qué dice ahora? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios nos habla, he aquí mi siervo, nos está diciendo, la clave de todo este asunto está en Cristo. Ahora en Cristo morimos al pecado y vivimos a una vida nueva. Cuando estamos en Cristo hemos nacido de nuevo. Cuando pertenecemos al siervo, cuando pertenecemos a Cristo, entonces lo pasado queda en el pasado y empezamos una nueva experiencia. El Señor nos está diciendo en el libro de Isaías, todo el problema del pecado estará resuelto en Cristo. Somos muertos en Cristo. Empezamos una vida nueva en Cristo. La clave está en vivir en Cristo. Pablo confirma en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 y el versículo 13 esta maravillosa experiencia de salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el versículo número 13? Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué cosa dice? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice ahora? Habéis sido, ¿qué cosa dice ahora? Hechos cercanos, ¿por qué cosa? Por la sangre de Cristo. En otras palabras, nosotros que ni siquiera estamos en el plan, ahora estamos en Cristo, tan cerca de Dios, tan unidos a Dios, que inclusive Dios se hizo como uno de nosotros. Dios se hizo hombre y ahora en Cristo recibimos vida y ahora en Cristo somos resucitados a través del bautismo y ahora en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿es hermoso saber esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Su cerebro producirá pensamientos en función de las creencias que usted tenga. Las creencias son el resultado de las experiencias que hemos tenido, de los conocimientos que hemos adquirido y de los genes que hemos heredado. No me venga con el cuento que usted es como usted quiera ser. Usted puede llegar a ser como usted decida ser, pero la genética, las experiencias y los conocimientos conforman sus creencias y sus creencias producen sus pensamientos. ¿Por qué se bombardea tanto a la gente con la Biblia? Para que las creencias sean aclaradas
o confirmadas o establecidas. Si usted crea creencias basadas en la palabra de Dios, en lo que Dios proveyó, en lo que Dios enseña, en lo que Dios hizo, entonces sus pensamientos serán distintos, sus emociones serán distintas, sus acciones serán distintas, sus hábitos serán distintos, su carácter será distinto y su futuro estará asegurado en el reino de los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando los discípulos seguían a Jesús, lo estaban haciendo de una forma mercenaria. Estaban siguiendo a Jesús con la misma expectativa que los judíos, que iba a establecer un reino y iban a ser los gobernantes. De hecho, aun cuando ya Cristo se está despidiendo, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y cuando Cristo le hablaba de que sería muerto, de que sería sacrificado, que lo golpearían, que lo clavarían, ¿pero qué es lo que está diciendo? No entendieron. La mentalidad de los discípulos era la misma mentalidad de los escribas y los fariseos. Solo fue cuando lo vieron clavado en la cruz como un maldito de Dios que entonces entendieron. Permita a Dios que entendamos hasta dónde ha llegado Dios para garantizar nuestra salvación. He aquí mi siervo fue la frase que Dios utilizó. He aquí mi siervo. Isaías capítulo 52, versículo número 13. Vamos rapidito. Isaías 52, 13. De cada sección pudiéramos pasar una linda experiencia dando vuelta y revisando cada expresión, porque cada una está llena de resultados eternos y de una esperanza maravillosa. ¿Qué dice el versículo 13 de Isaías 52? He aquí, ¿qué cosa? Mi siervo. ¿Y qué dice ahora? Será prosperado. Hay algo interesante en el idioma español, y es que cuando leemos la Biblia en español, tenemos la gran bendición de leerla en español. Pero se hace más interesante cuando usted puede tomar la Biblia en español y entonces buscar cuál fue exactamente la palabra que se usó y que el traductor tradujo, nos traje como prosperado. ¿Qué es prosperado? ¿Qué hay detrás de la palabra prosperado? La palabra original, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de prosperado, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el valor de la palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Cuál es el uso que estés haciendo de la palabra? ¿Por qué es tan importante esa palabra? ¿Por qué prosperado? ¿Por qué no otra palabra? ¿Cuál es la palabra que se utiliza allí para decir prosperado? Cuando usted estudia la palabra original, se refiere a una persona que realiza una tarea con habilidad y pericia. ¿A qué se refiere? A una persona que realiza una tarea con habilidad y pericia. He aquí mi siervo será prosperado. He aquí mi siervo realizará su tarea con habilidad y pericia. He aquí mi siervo completará la misión para la que vino a la tierra. He aquí mi siervo en todo detalle hará las cosas como establecí. He aquí mi siervo resolverá el problema exactamente como tiene que ser resuelto. He aquí mi siervo hará y completará las cosas como tiene que ser hecho. Detrás de la palabra prosperado hay una multitud de significado, una multitud de valor. He aquí mi siervo. Esta palabra se refiere a una acción prudente o sabia que cumple o consigue resultados favorables. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en la cruz que dijo consumado es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pregunto, ¿cumplió Cristo con la misión que vino a la tierra? Sí. ¿Completamente pagó el precio del pecado? Sí. ¿Se expuso a todo el universo? Sí. ¿Pagó Cristo el precio del pecado de la humanidad? Sí. ¿Quedó claro en la cruz que Satanás era mentiroso y padre de mentira? Sí. ¿Quedó claro en la cruz que Dios ama tanto a sus criaturas que está dispuesto a darlo todo por amor a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. Entonces mi siervo será prosperado. Mi siervo completará y cumplirá la misión a la que fue. La pregunta entonces, ¿necesitamos conocer a Jesús? Pienso que sí. ¿O no? ¿O no? Será prosperado. Es interesante cuando usted busca en la Biblia la relación que hay entre el éxito y la sabiduría. ¿Cómo podemos entender el éxito y la sabiduría a la luz de la mente de Dios?
¿En qué consiste el éxito y la sabiduría a la luz de lo que Dios piensa? ¿Qué es éxito y sabiduría en la mentalidad de Dios? ¿Qué es que Cristo prosperó? ¿Cómo que prosperó si murió en la cruz? ¿Cómo que prosperó si fue tan maltratado? ¿Cómo que prosperó si lo golpearon? ¿Cómo que prosperó si le despedazaron la espalda? ¿Cómo que prosperó si le partieron el corazón? ¿Qué significa esa prosperidad? He aquí mi siervo será prosperado. He aquí mi siervo completará la misión. Mientras Cristo más sufrió, más cumplió su misión. Mientras Cristo más golpeado fue, mejor cumplió su misión. Mientras Cristo fue más maltratado, mejor estaba cumpliendo su misión. La paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. Pero no cualquier muerte, la muerte eterna. Mi pregunta para usted, si Cristo pagó un precio tan alto por usted, mi pregunta, ¿tiene usted valor para Dios, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué ese valor tan poco? Si el Todopoderoso, el Rey del Universo, le mira a usted y le da un valor tan alto como el valor que le da a Cristo Jesús. Entonces, ¿necesitamos entender la Biblia o no? ¿Sí o no? Nadie vivirá por encima de sus pensamientos. Y sus pensamientos siempre serán el resultado de sus creencias. Si usted piensa que no vale nada, lamentablemente, entonces su vida no valdrá nada. Pero cuando usted conoce a Jesús, cuando comprende a Jesús, cuando entiende a Jesús, cuando conoce a Dios, cuando entiende el plan de salvación, cuando usted descubre lo que se pagó por usted, lo que se invirtió en usted, lo que Dios hizo por usted, entonces con dignidad, sin orgullo, con dignidad, usted levantará la frente en alto y dirá, alabado sea el nombre de Dios, porque nadie puede pagar lo que usted vale. ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? He aquí mi siervo será prosperado. Relación entre el éxito y la prosperidad. Vamos rapidito al libro de Josué. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué hay en la mente de Dios con relación a la prosperidad? Vamos rapidito. Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Cómo dice Josué 1:7? A ver. Solamente, ¿qué dice Dios? Esfuérzate y sé, ¿cómo dice el Señor? Muy valiente. ¿Para qué dice? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Qué cosa dice Dios? A toda la ley, ¿qué cosa dice? Que mi siervo Moisés te mandó. ¿Habló Dios con Moisés? ¿Le enseñó Dios a Moisés lo que debía saber? No te apartes, como dice Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que, ¿qué dice el Señor? Para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. Aquí está la regla. Mi pregunta, ¿se sometió Cristo a la palabra de Dios? Sí. ¿Cumplió con la palabra de Dios? Sí. ¿Aceptó lo que decía la palabra de Dios? Sí. Entonces, he aquí mi siervo será prosperado, cumplirá con todos los detalles. Y entonces viene el versículo 8, que es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. ¿Qué dice Dios? Nunca, ¿qué cosa? Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué dice ahora? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora? Y todo te saldrá bien. La prosperidad y el éxito y la sabiduría en relación con Dios está unido fielmente a su palabra. Isaías capítulo 8, versículo 20, ¿cómo dice? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si usted se llama cristiano, si usted es un cristiano, estará viviendo conforme a la palabra de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra siempre decía, escrito está en la escritura, escrito está. Satanás lo tienta y él responde, escrito está. Satanás le dice, responde, escrito está. El escriba le pregunta y Cristo responde, ¿qué lees en la escritura? Siempre la escritura, siempre la escritura, siempre la escritura. Si usted no conoce la escritura, usted no tiene futuro. Y si usted no conoce la escritura y le va bien en la tierra, es una trampa. Usted está fracasando. Nunca es peor el pecado que cuando triunfa en la tierra. Alguien me decía, porque tenía mucho dinero, ¿y para qué quiero yo a Dios? ¿Y para qué quiero yo la Biblia? ¿Para qué quiero yo la religión?
Qué bueno que se quedan calladitos, ¿no? Están esperando que yo le dije. Y le contesté, si usted no tiene planes de ir al cielo, no la necesita. Si usted no tiene planes de vivir con Dios, no la necesita. Si se quiere quedar aquí y quemarse como se quemara todo el mundo, entonces usted no tiene ningún problema. Pero si usted tiene planes de la vida eterna, necesita a Dios, necesita su palabra, necesita a Cristo Jesús. Si usted tiene planes de ir al cielo, necesita la palabra, necesita a Dios, necesita a Cristo Jesús. Dios, Cristo, su palabra son la respuesta, son la solución al problema del pecado. Si usted no tiene planes futuros, entonces no la necesita. Y me dijo, y se lo lleva el diablo y se quema con el demonio en el lago de fuego cuando Jesucristo venga y se acabó el problema. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Tan interesante es la palabra que cuando Cristo viene a la tierra, San Juan 1:1, Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué usó Dios para crear el universo? La palabra. ¿Es importante la palabra? Es de vida o muerte. Cristo, que era Cristo, centró toda su vida en la palabra. No anduvo con opiniones. No, Satanás, espérate, yo pienso. Satanás, espérate, yo opino. No, pero mire, no, ¿qué opino y no opino? La palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando un cristiano, cuando un papá, una mamá, cuando una persona, quien sea, decide centrar su vida en la palabra, no hay nada ni nadie que le haga fracasar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? El mundo pasa y sus deseos, mas lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Llene su cabeza con la palabra, aprenda la palabra, medite en la palabra, profundice en la palabra. Y dice, para que todo te vaya bien. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? La clave está en la palabra de Dios. Cuando hable con alguien, no se angustien en andar haciendo elucubraciones y análisis, no, la palabra y la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Satanás siempre va a querer arrastrarte a un terreno lejos separado de la palabra. Para empezar la discusión, argumento contra argumento. Un argumento se discute con otro argumento, pero ¿cómo discute usted un principio bíblico, un versículo de la Biblia que es la palabra de Dios? Este amigo se titulaba de ateo, no creía en Dios, y unos amigos le invitaron a venir a la iglesia, y él vino. Y le gustó cuando leímos la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y eso le llamó la atención. Entonces vino al día siguiente, porque él se fue con la idea, ven acá un momento, este predicador no tiene ideas propias. ¿Qué le pasa a este predicador que todo es la Biblia, y Dios y la Biblia? ¿Cómo es esto? Viene al día siguiente y ve que se repite el mismo relajo, que la Biblia, que Dios dice que la Biblia. Y al tercer día, vino el tercer día, y ya inquieto y como ansioso le dice al amigo, yo quiero una cita con el pastor. ¿Cómo no? Cosa linda, mamacita linda. Y cuando nos reunimos a hablar, me dice, déjame hacerle una pregunta. Dígame una cosa. ¿Cómo es esto? Digo, ¿qué cosa? Que usted nada más dice, la Biblia dice, lee la Biblia, explica la Biblia, todo la Biblia. Digo, amigo mío, mire lo que dice la Biblia aquí en Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué voy a perder yo mi tiempo diciendo lo que fulano dijo, lo que pronunció, si esos tipos ya se murieron? Vamos con la Biblia, es la palabra de Dios. Dice, eso es lo que me llama la atención. Todo usted lo centra en la Biblia. Le digo, claro. Y dice, mire, déjeme decirle algo. Yo nunca me he sentado a estudiar la Biblia, ni a leerla. Porque, bueno, y me contó su experiencia, una experiencia muy triste cuando era niño en un grupo religioso. Ok. Y digo, ¿y entonces? Y me dice, yo voy a seguir viniendo. Mire, es primera vez en mi vida que yo oigo la Biblia. Y yo voy a seguir viniendo. Bueno, vino toda la semana. La siguiente semana
teníamos otra semana en ese país, lejos de ese lugar como 1 hora y media. Así que la siguiente semana él salía de su trabajo y del trabajo corría a la casa a recoger a la esposa y entonces iba del trabajo a la casa casi 1 hora y de la casa 1 hora y media para la otra ciudad a la campaña y luego 1 hora y media para venir a su casa. Y así lo hizo toda la semana. Y el hombre estaba tocado por el Espíritu. ¿Y qué le impresionó? La palabra. El último día, cuando nos regresábamos, vino al aeropuerto a despedirse. Y el Señor había puesto en mi corazón regalarle una Biblia. Le dije al pastor, cómprale una Biblia que sea buena, con la letrita un poquito grande, pero una Biblia linda, vamos a dedicársela. Así que la escribimos y todo, y en el aeropuerto teníamos la Biblia guardada del hombre que se aparece. Y viene a despedirle, pastor, y a darle las gracias, porque la verdad que me sentí tan motivado con la cuestión de la Biblia. Yo nunca la he leído, y me encantaría tener una Biblia. Digo, no se preocupe que eso está resuelto. Pastor, la Biblia. Dice, ¿cómo? Digo, ya nosotros te habíamos comprado una Biblia fulano. Y mira, te la dedicamos. No me diga. Los ojos se llenaron de lágrimas. Pasó ese año y al siguiente año siempre vamos a ese país. Volvimos de nuevo a ese país y nos encontramos. Vino a la campaña y me dice, ¿sabe una cosa? Digo, ¿qué, fulano? Hago todos los días el culto con mi esposa y mi niña leyendo la Biblia. Los seres humanos están muy empeñados en demostrar lo que saben y eso es un problema. Dígale a la gente lo que dice la Biblia. Quítese esos problemas de encima. Déjese de estar inventando métodos. Regrese a la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, leían claramente en la ley de Dios, de modo que le ponían el sentido para que entendiesen la lectura. Es lo que estamos utilizando. Leyendo la Biblia y poniéndole el sentido. En Josué capítulo 1, versículo 8, nos habla de que la prosperidad y el éxito están completamente determinados por la palabra de Dios. El éxito del siervo es el resultado de su conocimiento, de su entrega, de su dedicación, es el resultado de su firmeza y de su perseverancia en la palabra de Dios. El siervo sabe lo que está haciendo y las consecuencias de hacerlo. Cuando usted tenga tiempo, lea 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 25 y verá una explicación de lo que Pablo hace o dice con relación al siervo, a su trabajo y el éxito de su misión. En el capítulo 52, versículo 13 de Isaías, encontramos 3 veces la expresión será, será, será. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Estas 3 frases van de alto a más alto y luego altísimo. El Señor Jesús, que vino de la cima, con C, lo más alto, y bajó hasta la cima, con S, lo más bajo, el Señor dice, será exaltado alto, será exaltado más alto, será exaltado altísimo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo fue levantado de la tumba alto, fue ascendido al cielo más alto y fue sentado en el trono altísimo. Y yo digo, alabado sea su nombre. Clave, Cristo se aferró a la palabra. La clave, Cristo obedeció la palabra. La clave, Cristo se llenó de la palabra. La clave, cumplió con la palabra. Aférrese a la Biblia. Envuélvase en la Biblia. Ya deje de pensar tanto y enfóquese en la palabra de Dios. Permita que el Espíritu le forme a su mente la mente de Cristo. Y entonces usted entenderá hasta dónde quiere llegar Dios. Leamos algunas citas de estas que nos enseñan a Cristo en lo más alto, lo más altísimo. Es bueno saber que en estos 3 versículos Dios resume todo el contenido del Evangelio. En el versículo 13, la revelación de Cristo. En el versículo 14, la humillación de Cristo. Y en el versículo número 15, la exaltación de Cristo. Mi siervo será prosperado. Mi siervo será engrandecido y exaltado.
Mi siervo será puesto muy en alto. ¿Cuál es la clave? Porque mi siervo se aferró a mi palabra. Vamos rapidito a ver estas citas en el libro de San Mateo capítulo 26, versículo 64, dice Cristo que estará sentado a la diestra de Dios. En San Marcos 16, 19, a la diestra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 33, a la diestra de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 31, a la diestra de Dios. En el capítulo 2, capítulo 7, versículo 55, a la diestra de Dios. En el capítulo Romanos capítulo 8, versículo 34, a la diestra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, a la diestra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 13, a la diestra de Dios. Se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué significa a la diestra de Dios? Que está a la derecha, no necesariamente. Significa una posición de altura, una posición de poder, una posición de autoridad. Significa que ahora Cristo, por el que obedeció, ahora Cristo porque cumplió la palabra, ahora Cristo porque hizo como Dios estableció, ahora Cristo porque cumplió su misión, está alto, más alto, altísimo. Nadie más alto que Cristo. Como humano, el más alto, y como Dios, en lo más alto. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Si es verdad que usted lo conoce, si es verdad que usted sabe quién es, si es verdad que usted es cristiano, usted vivirá con la frente en alto. El problema del cristianismo es su divorcio con la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué este pueblo con su... ¿Por qué no lo leemos Isaías 29:13? Vamos rapidito. Aquí está el problema del cristianismo de hoy. Somos muy dados a la doctrina, pero no conocemos a Dios. Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos rapidito, por favor. ¿Qué dice el versículo 13? Y lo dice Dios. Amigos, queridos y hermanos, necesitamos la Biblia, llenarnos de la Biblia, entender la Biblia, comprender la Biblia, sumergirnos en la Biblia. ¿Qué dice el versículo 13? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué cosa dice? Con su boca y con sus labios me honra. ¿Y qué dice Dios ahora? ¿Qué dice ahora? Pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué sigue diciendo? Y su temor de mí no es más, ¿qué dice? Que un mandamiento de hombre que le fue enseñado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Hermano, amigo, hermano, hermana, amigo, amiga, apreciada persona que nos escucha, escuche por favor. Escuche por favor. Evalúe sus pensamientos a la luz de sus creencias. Y evalúe sus creencias a la luz de la Biblia. Si sus creencias no están basadas en la palabra de Dios, si usted no es capaz de decir, la Biblia dice, para identificar sus creencias, usted está en un grave problema. En un grave problema. Usted está en un muy grave problema. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, exalta la idea de que Dios exaltó a Cristo Jesús. Jesús conocía, Jesús comprendía, Jesús entendía su misión. Cuando Jesús iba para Emaús con aquellos dos discípulos, San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, dice que abrió las Escrituras para explicarle. En el versículo 44 dijo Cristo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos es lo que compone el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento, pero sí existía el Antiguo Testamento. Y Cristo vivió, Cristo cumplió y se enfocó en el Antiguo Testamento que hoy conocemos. El Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene un 75% del Antiguo Testamento. Si usted le quita a la Biblia el Antiguo Testamento, se queda con un comentario de algo que usted no conoce.
Jesucristo mismo haga esta tarea. Tome el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan y tome una libreta y vaya leyendo en San Mateo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y usted se quedará sorprendido cuántas veces repitió Cristo lo que dice el Antiguo Testamento. Fue una repetición del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Pablo, explicación del Antiguo Testamento. Todos los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la base. Cristo lo hizo también. San Juan capítulo 5, versículos 34 y 35, capítulo 9, versículo 21, 22, etcétera, capítulo 12, versículo 50, capítulo 13, versículo 32, capítulo 17, versículo 25, capítulo 18, versículo 31 y versículo 33. Cristo se enfocó en la palabra de Dios. He aquí mi siervo será prosperado, dice Dios. Será grande, será exaltado, y aquí mi siervo será puesto muy en alto. Y yo le pregunto, ¿le gustaría ser un siervo de Dios? ¿O una sierva de Dios? ¿Le gustaría que Dios le levantara, le exaltara? Póngase en pie conmigo, póngase en pie conmigo. Amigo, amiga, hermano, hermana, la clave está en hacer como hizo Jesús. Cristo dice en el libro de San Juan capítulo 13 versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la clave? Sométase a la palabra de Dios. Decida que su vida será guiada por la palabra de Dios. ¿Aceptan ese desafío? ¿Cuántos aceptan ese desafío? Levanten la mano conmigo. Si la Biblia dice que no, entonces usted dirá que no. ¿Quisieran jugar un juego esta noche antes de acostarse? ¿Que le va a doler? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Hay un juicio que van a tener que vivir los seres humanos que son cristianos. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con esa gente? Aquí tiene su examencito esta noche. Antes de acostarse, tome la Biblia, vaya al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Éxodo 20, 1 al 17. Abra su Biblia, tome un pedazo de papel y un lapicero y lea del versículo 1 al 17. Sea honesto con usted mismo, sea sincero con usted misma y póngale una tacha a todo lo que usted está faltando. Y usted verá el susto que se va a llevar. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No se engañe, usted no está engañando a nadie. Jesucristo se sometió a la palabra, obedeció a la palabra, vivió la palabra. Y Dios lo exaltó alto, muy alto, altísimo. Y Dios ha prometido bendecir a todo lo que obedece en su palabra. Recuerde Josué 1:8, y serás prosperado en todo, y todo te saldrá bien. Aquí viene mi pregunta, papá, mamá, hijo, hija, quien seas. ¿Te atreves a someter tu voluntad a la voluntad de Dios para vivir conforme a su palabra? A leer la Biblia para saber qué es lo que Dios establece. Hay un principio de mayordomía que no se usa con mucha frecuencia. Cuando tenga tiempo, lee 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, donde el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya tiene una tarea para hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, y escribe allí en qué estás faltando. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, sea lo que hagas, asegúrate de hacerlo para la gloria de Dios. Cristo fue prosperado, fue exaltado, fue puesto muy en alto, porque Cristo se sometió a la palabra de Dios. ¿Se atreve usted a hacer esa decisión hoy también? Caiga quien caiga, pase lo que pase. A ver si o no. Si usted decide honrar a Dios, dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, dice Dios, le dijo a Elí, el sumo sacerdote, le dice Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga.
pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Se atreve usted a vivir hoy para la honra de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿A someterse a la palabra de Dios? ¿Vivir conforme a la palabra de Dios? Entonces levante la mano conmigo. Padre amado, hoy aceptamos someternos a su palabra, como lo hizo Jesús. Hoy aceptamos sus santos principios, como lo hizo Jesús. Hoy le aceptamos a usted como nuestro Señor y nuestro dueño, como nuestro Padre, como nuestro guía, como lo hizo Jesús. Hoy le entregamos nuestra voluntad, Señor, a usted, como lo hizo Jesús. Y hoy queremos que nos despierte, Señor, para estudiar la Biblia, para amar su palabra, para llenarnos de ella como lo hizo Jesús. Y entonces le rogamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie, nos transforme y forme en nosotros la mente de Cristo. Que ya no andemos con tantos argumentos y discusiones. No. Que nuestro decir sea, escrito está. Escrito está en la Escritura. Escrito está como lo hizo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le